Vea esta noche a las 8 Portafolio Extra, la fuerza de la verdad, por Telecontacto. Portafolio Extra. Cada programa un documento. Portafolio Extra. Una producción del licenciado Guillermo Saleta. Portafolio Extra. Centromedios S.A. presenta Grupo Suma presenta Portafolio Extra. Portafolio Extra. Portafolio Extra. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a Portafolio Extra, a esto que es la fuerza de la verdad. Es nuestra comunicación objetiva, responsable, democrática e independiente al servicio de la gente, porque la verdad no siempre está en la superficie. Para eso es Portafolio Extra, que es cada programa un documento. Hoy, en la República Dominicana, es Día Nacional de los Clubes. Día Nacional de los Clubes. Los clubes fueron, han sido y serán, aunque están siendo muy golpeados, han sido muy golpeados en los últimos tiempos, un instrumento de la sociedad intermedia que ha jugado un papel sencillamente extraordinario en la canalización de esas extraordinarias energías que tiene la juventud en un momento determinado, sobre todo en la adolescencia y un poco más también, ¿por qué no? En la canalización hacia actividades socialmente constructivas de ese segmento tan importante de la sociedad como lo es la juventud, muchachos y muchachas. Las canaliza a través del deporte, de todos los deportes, a través de las actividades socioculturales, a través de la propia recreación, que ya va un poco más hacia, digamos, personas de mayor edad, incluyendo de la tercera edad, y históricamente han jugado un papel sencillamente extraordinario en este país. Jugaron un papel en la década de los 60 y de los 70, yo fui parte de todo ese proceso y lo llevo con mucho orgullo, esa participación en una época tan difícil, con un régimen oprobioso, dirigiendo la República Dominicana, que no quería saber de la juventud, entendía que la juventud era un instrumento de cambio social y político, como debió serlo siempre, y por esa razón la combatió y la juventud se atrincheró en precisamente los clubes en cada uno de los barrios. Y teníamos a nivel de la República Dominicana miles de clubes a lo largo y ancho del territorio nacional, que eran lo que se denominó un movimiento deportivo, cultural, ¿verdad? Porque el deporte es parte de la cultura. Y realizó, repito, aportes sencillamente extraordinarios, incluso en grandes eventos que ha tenido la República Dominicana, como 7 días con el pueblo, como los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1974, sobre todo los del 74, porque en esa época, en esa década, más complicada ya que las siguientes décadas, ¿verdad? Y usted se preguntará, ¿y por qué hoy, en esta fecha,
es el Día Nacional de los Clubes? Pues se escogió esta fecha porque en una fecha igual, 1971, un grupo de muchachos del Club Héctor J. Díaz, que era un club del barrio 27 de febrero de la capital, se convirtieron en mártires clubísticos, los convirtieron en mártires clubísticos. Estaban, la situación era tan difícil, tan atomizada desde el punto de vista político y de la represión. Era la época de la banda colorada, era la época de aquellos famosos, bueno, no voy a mencionar nombres ya, porque sería, digamos, devolverlo al presente a personajes execrables que estuvieron insertados en los organismos de represión de la República, incluyendo la Policía Nacional, el Servicio Secreto, la policía en general, aparte de la banda colorada, que eran verdaderos matarifes, verdaderos criminales, metidos ahí por el gobierno de Balaguer para que hicieran esa función represiva y asesina. La historia está ahí, la historia está ahí. Que hay muchos becerros que andan hablando pendejadas porque desconocen la historia respecto de todas estas cosas, pero también y sobre todo del plano internacional, por ejemplo. Yo no me explico. Y hoy precisamente me tropecé en... Yo no soy muy dado a eso de las redes y esas cosas, pero me llegó algo de alguien y caí en algo y vi comentarios de algunas personas a quienes conozco, señores, que sobre temas internacionales sobre todo, y yo me quedé estupefacto, porque no pensé que personas con cierta formación, relativamente jóvenes, con cierto nivel de madurez y de sobriedad, tuvieran pensamientos tan atrasados, tan arcaicos. Hay algunos que lo hacen para que en esos otros países de donde ellos sacan ventaja, los miren a través de las redes y los consideren de ellos. Lo que no se dan cuenta es que conforme pasan los días, las semanas y los meses y los años, eso mismo por lo que ellos están abogando podría pasarle a su país y a ellos mismos, ¿verdad? Están afilando cuchillo para su propia garganta. Y eso es muy, muy triste, que por tigueraje en algunos casos y por falta de formación en otros ocurran esas cosas. Bueno, pues estos muchachos del Club Héctor J. Díaz, de la ciudad capital, ellos estaban realmente en un velatorio, en un velorio, en una funeraria de barrio, velando a un compañero o una compañera, no recuerdo, que había fallecido y la estaban velando, como le dicen aquí. Y en un momento determinado, ya 2:30, 1 de la noche, parece ser que, o sea, que en esos barrios se amanece. Y alguien los encargó, o ellos se ofrecieron para ir a buscar café, azúcar y esas cosas, parece que para seguir amaneciendo, tomando café ahí en el velorio. Y fueron interceptados 5 que eran dirigentes del Club Héctor J. Díaz y una joven también que los estaba acompañando cuando fueron a comprar, a buscar eso, donde apareciera. Y se encontraron con una patrulla de matarifes, de especialistas en asesinar, que habían intentado asesinar a... Esa misma patrulla había intentado asesinar a Montes Arache, a Manuel Ramón Montes Arache, el líder de los Hombres Ranas y segundo hombre de la revolución de la guerra de abril del 65. Intentaron asesinarlo horas antes. Y uno de esa patrulla de criminales que tenía Balaguer en la policía para hacerle ese tipo de trabajos, dijo: yo no me voy en blanco hoy. Yo no me voy en blanco. O sea, sin matar a alguien hoy. Oigan esto, el que dirigía la patrulla. Y se encontraron con estos 6 muchachos, porque había una joven, una femenina, pero esa se asustó tanto cuando lo mandaron a parar, que ella se asustó y se mandó corriendo y se salvó. Como era mujer, parece que no le prestaron mucha
no le preocupaba mucho, ¿verdad? Porque se suponía que en esa época los hombres eran lo que, pero no era verdad tampoco, las mujeres también asumían roles importantes en beneficio de la patria. Y esos muchachos fueron apresados por esa patrulla, fueron asesinados sin necesidad, muchachos que andaban buscando café y azúcar para un velorio, en su propio barrio, fueron asesinados y después fueron esparcidos sus cuerpos, algunos fueron mutilados y fueron esparcidos aparentemente para que no pudieran ser identificados y fueron regados por distintos puntos de la ciudad capital de la República Dominicana. Y ese crimen, señores, quedó impune. Es más, los datos de las supuestas investigaciones que no se hicieron, porque ni siquiera llegó a la justicia el tema, no se conocen. O sea, no hay ni siquiera un nombre para uno decir, fulano es un asesino. Una cosa extraordinaria de las que ocurren en la República Dominicana. Y eso ocurrió en una fecha como hoy, 9 de octubre de 1971, en el barrio 27 de febrero de la capital, con estos muchachos, compañeros del club Héctor J. Díaz. Conocía a uno de ellos, eran muchachos muy jovencitos incluso, y fueron masacrados innecesariamente. Definitivamente, de las cosas que ocurrían cuando en los 12 años aquellos del doctor Joaquín Balaguer, rodeado y él orondo con ese anillo de delincuentes y de bandoleros, de criminales que eran fanáticos de la sangre. Era una cosa horrorosa. Y así, señores, son de las cosas que ocurren en la República Dominicana. Años después, creo que en el 1900, parece que fue en el 98, el PRD de esa época, que era el gran partido dominicano, que es el PRM de hoy, es una secuela, ¿verdad?, del PRD. Muchos de sus dirigentes están nucleados allí. Ganó las elecciones abrumadoramente y fueron unas elecciones de medio término, ¿cómo se llama?, legislativas, y tuvieron control pleno del Congreso de la República. Y usted sabe, se dedicaron ellos, bueno, metieron una resolución declarando a Joaquín Balaguer como padre de la democracia de la República Dominicana. El PRD, que había sufrido miles de muertos a manos de ese gobierno. Por eso yo no creo en políticos ni en partidos. El PRD, con el control del Congreso, declaró una decisión congresual a Balaguer padre de la democracia de la República Dominicana, señores. Yo no lo puedo, no lo digiero, perdónenme, pero no lo he digerido nunca, ¿verdad? Pero bueno, así es que hoy se está, yo no sé si celebrando, conmemorando el Día Nacional de los Clubes en la República Dominicana. Muy medrados, algunos muy disminuidos, otros han desaparecido. Hay clubes muy fuertes todavía en todo el territorio nacional. Digamos que ha cambiado un poco la temática. Claro, los tiempos han cambiado, tenemos más democracia, no hay la necesidad como en aquella época de atrincherarse en organismos colectivos en los barrios para poder, digamos, defenderse de lo que estaba ocurriendo. Hoy la situación es muy diferente y tal vez eso ha desestimulado un poco la presencia de los clubes y la fortaleza de los mismos, ¿verdad? Porque cuando hay un motivo que involucra a la patria, que involucra a la familia, la seguridad, es más fácil cohesionarse. Y yo recuerdo que, bueno, tristemente, en el año 78, comenzó un poco la degradación
no de los clubes, sino de algunos dirigentes clubísticos. Y tristemente, debo decirlo, porque es un hecho histórico, comenzó en un gobierno de don Antonio Guzmán Fernández. Yo recuerdo que para no comprarlos con dinero, lo que se usó fue que le daban cuatro gomas nuevas para que ellos las revendieran, obviamente. Primero favorecían al que vendía las gomas, era una empresa de Santo Domingo, se las daban, 4 gomas a dirigentes de barrios y esas cosas, dizque que no lo estaban comprando porque no era con dinero, ellos las revendían, probablemente llegaban al mismo sitio que las había vendido, y entonces por ahí inició el proceso de corrupción de algunos dirigentes que después se convirtieron hasta en la banda colorada, fueron a parar. Y en atracadores y esas cosas, gente que tenían un cierto valor, pero cuando a usted su dignidad le es, su decoro, su dignidad, su decencia, le es, digamos que comprada, emocionalmente usted mismo se siente inválido, se siente mal, se siente degradado. Y eso hacía que esa gente, a veces con muchos valores en principio, terminaran entonces en la orilla, ¿verdad?, en la periferia social, haciendo desmanes y haciendo vagabundería o sirviéndole a los remanentes, porque en esa época quedaban los remanentes todavía, del régimen anterior, que estaban enquistados ahí en los cuerpos represivos todavía. Día Nacional de los Clubes, hoy, 9 de octubre. Pauta comercial, Portafolio Extra, continúa. Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara Yavá, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. Yavá es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Buenas tardes, doctor. Le envío a su casa el periódico. Hay un gran debate con la noticia del nacimiento del primer bebé probeta. Gracias a la licencia especial para importación desde Japón y Estados Unidos, los insumos y materiales solicitados a la cooperativa ya están aquí. Todo su personal sigue dando apoyo al oficio de los médicos y a las nuevas clínicas que abren a nivel nacional. Desde el 1964, tenemos el compromiso de impulsar tus sueños y respaldar tus proyectos. Coop Médica. Celebramos 60 años protegiendo tu futuro. La movida está en tus manos. Expo Móvil Banreservas, del 23 al 26 de octubre. Hasta 90% de financiamiento del vehículo. Cuota móvil. Hasta 7 años para pagar. Comienza a pagar en febrero 2026. Haz que pase y precalifícate vía WhatsApp al 809-960-2110. Expo Móvil Banreservas. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estamos creciendo para ti. Nos estamos transformando en la terminal aérea más moderna del país, Centroamérica y el Caribe.
Ofreceremos mejores servicios, mayor comodidad y rapidez para tus viajes. Impulsaremos el turismo y crearemos más oportunidades de crecimiento para nuestra región. Aeropuerto Cibao, conectando el Cibao con el mundo. Trabajamos cada día, sabes que estamos ahí, conectándote al futuro. Por eso somos Altis, conectados contigo. Recorrer el camino. Siempre vas conmigo y yo contigo. Somos Altis. Somos una familia, somos país, porque nosotros somos Altis. Altis, conectados contigo. Continuamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad. La CEPAL, que es la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, la CEPAL, pues acaba de decir que la pobreza en República Dominicana bajó a 18%. Estaba en 50% hace menos de 20 años. Y la verdad es que a mí me resulta difícil creer en algunas estadísticas que evidencian ser complacientes con países que son complacientes con este tipo de organismos o que son complacientes con el amo, ¿verdad? Si fuera cualquier otro país que tuviera contradicciones con ese tipo de estructuras, probablemente las estadísticas dijeran que se está cayendo a pedazos, ¿verdad? Yo creo que sí, que en la República Dominicana el nivel de pobreza ha bajado, pero hablar de que bajó de 50%, de poco más de 50%, a 18% en un poco menos de 20 años, es una sinrazón, una locura. Porque ¿cómo carajo pudiera cualquier país modificar un comportamiento arraigado, con raíces profundas en la economía y en la sociedad, como es la pobreza, que tiene 200, 300, 400 años, y que en 15 o 20 años bajó de 50 a 18%, a un 32%. Así en principio, el olfato te dice, pero qué difícil es eso. Eso es como que usted, lo mismo pasa con todo en la vida. Usted no consigue subir el sueldo de 18 para llevarlo a 50, a la inversa. Un 32%, por ejemplo. O usted no... Ese tipo de cosas me refiero, ¿verdad? Aplíquelo en su día a día. Bajar el consumo, por ejemplo, eléctrico o de agua, o el consumo en el colmado, de un 32% lo bajé. Eso no funciona así. No funciona así tampoco, por ejemplo, el nivel de alfabetización o el nivel de la calidad de la educación o el nivel de la seguridad, ni de la criminalidad, ni siquiera hacia arriba ni hacia abajo. Por eso a mí se me siguen extrañando este tipo de cosas que lucen difíciles de creer. Dice también que la pobreza extrema bajó a 4.9%. No voy a perder mucho tiempo en eso, pero es evidente que la pobreza y la pobreza extrema han disminuido, pero no en esas proporciones. El que vive en los barrios, el que sale a la ciudad, el que va al hospedaje, el que conoce su pueblo, su entorno, la economía, etcétera, sabe cuál es la situación real por la que vivimos. Que sí, creo que hemos logrado mejorar, pero no en esos niveles, por Dios.
país que todavía tiene una impresionante cantidad de gentes en el campo, por ejemplo, viviendo en situaciones difíciles. Y los que estaban en el campo, que se fueron para las ciudades, ustedes saben dónde están metidos, mal pasando, la verdad, en las orillas de los ríos, etcétera, ni hablar. Y muchos otros que viven en las ciudades también, que están pasando el Niágara en bicicleta, que están abajo de los puentes, que están abajo de... Y eso es más o menos horizontal, ¿verdad? Uno no quisiera que fuera así, pero esa es la realidad. El Banco Mundial, por su parte, también confirmó, eso hablábamos anoche, que este año la economía va a crecer más lento, como mucho, un 3%, dice el Banco Mundial. Y bueno, ahí hay que señalar que nosotros cuando se designó a Magín Díaz, a quien conocemos, incluso estuvimos cerca de él en labores hace unos 8 o 10 años, cuando lo nombraron en el Ministerio de Hacienda, dijimos que la única razón por la que Magín Díaz había sido designado ahí era porque él era el hombre que venía a montar la reforma fiscal que se había barajado. Y dijimos que era parte de un proceso, que en principio iba a decir que no, que sí, que no se ha hablado de eso, etcétera, etcétera. Después van a venir los organismos internacionales a reiterar que hay una necesidad urgente de una reforma fiscal, pero nadie habla de la reducción de los gastos. Nadie, ni siquiera los organismos internacionales que saben lo que está pasando. Hoy se anuncia que el mayor gasto en el presupuesto general de la Nación, el que se está preparando y que van a presentar, bueno, ya lo presentaron, que se está considerando en el Congreso, para el 2026, el mayor gasto ya, por encima de ministerios y por encima de todo, inversiones, etcétera, es el gasto en nómina. O sea, el porcentaje más alto de algún renglón, de algún ítem en el presupuesto del año 2026 es la nómina. Tan simple como eso. Y entonces, bueno, tal y como yo lo pronostiqué, insistí en eso durante un mes y pico, cuando fue puesto ahí Magín, y no se crean eso, que él dice que no, que mira, bueno, pues ya, definitivamente, él comenzó a hablar del tema y dice que sí, que eso hay que hacerlo y que tiene que ser progresiva, ¿verdad? Lo que en principio eso es lo que él dice, que debe ser progresiva, que debe afectar a los que más ganan, que lo he estado yo diciendo aquí por años y en los últimos 6 o 8 meses lo he estado diciendo, ¿verdad? Incluso he hecho sugerencias, he dicho que con solo aumentarle un 3% para llevar del 27% al 30% el impuesto que pagan las grandes empresas de la República Dominicana, que paga todo el mundo, mejor dicho, porque todo el mundo paga el 27%, todas las empresas, que se escojan las 100 o las 200 o las 300 más grandes del país, las que más ganan, las que les sobran los cuartos, y se le aplica un impuesto de un 1% adicional al 27% que paga todo el mundo en el primer año. En el segundo año otro 1% y en el tercer año otro 1%, y usted completa un 3%. Si no se necesita 3, que sean 2 nada más. Uno ahora y otro el año que viene, o uno el año que viene y otro el año siguiente. Que con eso se resuelve, con un 1 o 2% de las 100, 200 o 300 mayores empresas del país, no hay que aplicarle reforma fiscal a los jodidos, a los pobres. Y además, trabajar en la reducción de los gastos. Porque si no, si seguimos comiéndonos lo que llega, si seguimos haciendo reforma fiscal y lo gastamos de nuevo en nómina y en pendejadas, entonces va a haber que hacer una todos los años. Y no hay economía que aguante eso. Ni cada 10 ni cada 15 no hay economía que lo aguante. ¿Verdad? Pero es evidente que ya se está abriendo el pecho, exponiéndose la... Ustedes recuerdan que el presidente Abinader la retiró en una locución pública, retiró la reforma fiscal. O sea, de paso, hay que decir que estaba muy mal estructurada.
Hochi Vicente, que era el ministro de Hacienda, que aparentemente le dejaron eso a él, al señorito Hochi, ¿verdad? Yo creo que el presidente debió meterle un par de granadas ahí, de gente pensante al lado de Hochi, no dejarlo muy solo, porque fíjense con lo que salió, era evidente que eso no funcionaría y que el pueblo tampoco lo iba a permitir. Como ocurrió, el presidente tuvo que recular con esa decisión, que no niego yo aquí en este programa, que hay que hacer una reforma fiscal, hay que hacer una reestructuración, pero no para caerle arriba de nuevo a los pobres, ni a la clase media. La clase media es la que paga este gobierno, la que paga todo lo que se hace la clase media, que son las grandes mayorías de la población. Por eso la pagan, porque son tantos los que pagan y tan duro que le dan, que da para todo. Menos para que ellos puedan mejorar su calidad de vida. ¿Verdad? Pauta comercial, Portafolio Extra continúa. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Homes Health and Wellness Center. Un espacio de salud y bienestar para continuar fortaleciendo el desarrollo sostenible del turismo de salud. Esta innovadora torre se conecta a través de un puente interno con el Hospital Metropolitano de Santiago HOMS, acreditado por Accreditation Canada. Cuenta con más de 160 consultorios equipados de última generación, área para toma de muestras, confortables salas de espera privadas, salas de lactancia y espacios para locales comerciales. HOMS Health and Wellness Center, su espacio de salud y bienestar. ¿Quieres invertir en República Dominicana? En Proindustria estamos listos para escucharte, orientarte y asesorarte. Aquí trabajamos arduamente en la modernización, descentralización y digitalización de áreas clave para seguir impulsando el crecimiento de la industria manufacturera nacional. Hemos capacitado a nuestro personal y modernizado nuestras herramientas de trabajo para hacer más eficientes nuestros servicios y continuar posicionando a la industria manufacturera del país como el rostro del futuro. Más oportunidades de empleo. Proindustria avanza hacia la consolidación y el desarrollo del sector manufacturero de la República Dominicana. Año tras año hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos mutuamente, tomando decisiones dignas en procura de su bienestar, construyendo un mejor porvenir para ti y los tuyos, fomentando la confianza que de buena fe nos ha hecho crecer y perseverar para alcanzar un mejor futuro. 70 años después, seguimos más fortalecidos gracias a ti, a tu confianza, a tu buena fe. Creyendo que sí se puede, apoyándonos mutuamente para el logro de una mejor sociedad. Hoy mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ti, construyendo bienestar y soluciones solidarias para satisfacer tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. En los momentos más difíciles de la vida, donde la pérdida nos envuelve en dolor, buscamos un refugio, un lugar donde nuestros seres queridos puedan ser recordados de forma memorable. Su legado, su vida,
Somos Fuente de Luz Parque Cementerio, una empresa comprometida con acompañarte en cada paso del camino. Ofrecemos servicios funerarios completos, parques privados en 3 ubicaciones y cementerio de mascotas. Te acompañamos en todo momento. No estás solo en el camino hacia la superación del duelo, junto a nuestro equipo de psicólogos profesionales. Permítenos ayudarte a construir un legado duradero donde el amor perdure por generaciones. Fuente de Luz Memorial Service. Más allá del día, la noche. El tiempo justo para la revisión final de los hechos en el mejor de sus encuentros. Está usted invitado a compartir con Guillermo Saleta y sus amigos cada noche a las 8 su Portafolio Extra. La fuerza de la verdad. Por Telecontacto. Cada programa, un documento. Portafolio Extra. Continuamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad. Más de 30 años de estar en el aire, acompañándoles todas las noches en este trozo de la noche que es Portafolio Extra. El briefing es un término en inglés que los pilotos, pero más que los pilotos, los aviadores, los pilotos de aviones de guerra, de la Fuerza Aérea y de ese tipo de instituciones en Estados Unidos, aquí, etcétera, usan para decir que hicieron un briefing. Un briefing es un vuelo en donde chequearon lo que estaba pasando en un área determinada. O sea, el briefing es una observación, ¿verdad? Un recuento, ¿cómo decirlo? Eso mismo, una forma de observar la situación, lo que está aconteciendo, o pasar lista. El briefing es pasar lista también. El briefing, en este caso, es el nombre de un magazine que se publica diariamente, en donde hacen un resumen, digamos que un poco jocoso, o no jocoso, sino con términos para aligerar la comunicación sobre temas sustanciales. Entonces escogen 5, 6, 8, dependiendo de la necesidad, y todos los días publican temas interesantísimos, con datos, estadísticas, con un equilibrio extraordinario, una objetividad excelente. Bueno, con decirles que lo que hicieron ayer o antes de ayer, yo no quise usarlo aquí eso, porque, caramba, pero lo que hicieron fue para evitarse el tener que hacer, digamos, el fondeo de esas informaciones que tenían que ver con las declaraciones del presidente Abinader respecto de la deuda pública, que había dicho que el 80% de lo que se ha cogido prestado es para pagar deudas viejas, etcétera, 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 y que bueno, los partidos de la oposición han salido y han explicado que en las aprobaciones y en todas partes no se ha hablado de eso. O sea, se cogió préstamo para aquello, se cogió préstamo para esto, para aquello, para esto, pero en ningún momento fue para pagar préstamo. Pero bueno, ya ha entrado un debate con respecto a ese tema, y ellos lo que hicieron fue que usaron, señores, a ChatGPT, la inteligencia artificial, para que le hiciera un debate, una comparación con las estadísticas y los informes oficiales entre lo que dice el presidente y lo que han dicho, digamos, economistas de la oposición. Vamos a decir, la oposición y el gobierno, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, la inteligencia artificial lo subdividieron en temas. Cuando se refiere al monto de la deuda, ¿quién gana y por qué? Por esto, gana tal. Y en esto, oye, una cosa magistral, con datos oficiales, no usando datos de nadie.
y siempre publican cosas de esas. Yo les recomiendo que lo consigan, que se suscriban, porque lo mandan gratuitamente, ¿verdad? No sé, la verdad que no sé, a mí me comenzó a llegar hace varios años, y es como si fuera los briefings que le hacen a los presidentes de la República. Entonces, que un presidente de la República o un alto funcionario no puede dedicarse a leer los periódicos, a ver los periódicos digitales, ese tipo de cosas, porque se pierde muchísimo tiempo. Entonces hay siempre una persona que hace un briefing, un resumen, ¿verdad? En donde le ponen los 8 o 10 temas fundamentales y los debaten, los analizan y se lo entregan para que el presidente, antes de salir a la calle, tenga o el funcionario o el que sea, o el empresario importante. Entonces el briefing viene siendo exactamente esto. Por tanto, les recomiendo que lo consigan, que se suscriban, llega gratis por el correo, porque la verdad es que están haciendo un trabajo bellísimo, bellísimo, bellísimo. Bueno, ellos publicaron, porque también publican cosas muy sosas y muy agradables. Por ejemplo, esta que publicaron hoy para introducir los temas. Deja de intentar ser otra persona para que podamos amarnos libremente. Dice Adele en su canción I Drink Wine. Habla la canción de lo fácil que es perderse tratando de gustarle a todo el mundo, de buscar aprobación en gente que ni conocemos y de cómo terminamos preocupándonos por cosas que no podemos controlar. A veces, en ese corre y corre, por ajustarnos, se nos olvida simplemente ser, y agrego yo, y se nos va la vida. Interesante. Es una canción de Adele, ¿verdad? Una extraordinaria cantante canadiense, en su canción de I Drink Wine, que ¿cómo se llama? El briefing de hoy lo publica en su resumen de hoy. Miren, amigos, se está anunciando una huelga en la República Dominicana, en el Cibao, en la República Dominicana, pero en el Cibao. Son organizaciones del Cibao que están convocando una huelga regional para el próximo 27 de octubre, 27 de este mes, en reclamos al gobierno, ¿verdad? Protestas y esas cosas. Es la coalición de organizaciones sociales, feministas, gremiales y populares del Cibao. El llamado es para el lunes 27, un lunes, señores, 27 de octubre, y dicen que van a paralizar las 14 provincias de la región. Hicieron una conferencia de prensa en el día de ayer, en donde anunciaron esta situación de convocatoria, y dicen ellos que ya basta de la indiferencia del gobierno. Uno de los voceros dijo que no se puede seguir permitiendo que la riqueza se siga concentrando en pocas manos mientras la mayoría lucha por sobrevivir. Así es que tenemos entre las principales demandas del movimiento figuran, siempre han sido esas las demandas, a control al alto costo de la vida, que dice el Banco Central que el índice de inflación está dentro del rango meta en el último año y pico, prácticamente un arroyo, un 3%, lo cual el que compra sabe que en el último año y medio, 2 años, ha subido mucho más de un 3%, la canasta. Fin de la corrupción y la impunidad, inversión en obras públicas abandonadas, cese de los abusos policiales, protección del medio ambiente, incluyendo la declaración de Loma Miranda como parque nacional. También los organizadores solicitan un reajuste en los precios de los combustibles y convocaron a todos los sectores productivos, comerciales, educativos y de transporte a unirse de manera masiva a esta jornada de protesta. Así es que, ya ustedes lo saben, hay una convocatoria para el 27 de octubre. Lunes vamos a tener entonces un fin de semana largo, si es que finalmente se da. Pauta comercial, Portafolio Extra, continúa.
Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara Yava, una app para recibir remesas directo a su cuenta. Desde ahí puede pagar servicios, hacer transferencias y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. Yava, la forma más cómoda de recibir tus remesas. Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen Yava. ¡Sí! ¡Papá! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Continuamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad. Miren, completando lo que decía yo de Magín Díaz ahorita, que se me quedó en el tintero, ya Magín dijo, urge debatir la reforma fiscal. O sea, mientras calentaba el asiento y mientras se enfriaba el tema, y él ayudaba más o menos a enfriarlo, no se hablaba del tema y decía que no, que eso no estaba en planes, que no había hablado con el presidente de eso, etcétera, pero todo el mundo sabía que era para eso que se había colocado ahí. Primero porque él no es un político partidario, por tanto no va, digamos, de forma directa a perjudicar a un partido, o al partido gobernante de forma directa. Él tampoco se perjudica porque él le da par de 6, porque él es un técnico. Y tercero, porque esa es ¿cómo decirlo? Su actividad profesional es ser empleado del gobierno. A él le fascinan esos cargos públicos. Bueno, busque su historia en los últimos años y es eso. Y no, se presta para cualquier cosa cualquier juego que haya que pichar. No tiene problema con eso. Y él dijo, urge debatir reforma fiscal. Dice que no hay una fecha definida todavía. Lo que quiere decir es que ya están en eso y todavía no han identificado para qué fecha que va el asunto. Que obviamente ya no va a ser en los próximos meses porque el presupuesto general de la nación ya está en el Congreso, ¿verdad? El del año que viene. Bueno, pero eso se podría cotejar también, si se consigue pasar la reforma, los nuevos ingresos, los ingresos adicionales a los que ya estarían establecidos en ese presupuesto, simplemente se adendundarían. Dice él, comenzó suave diciendo que cualquier cambio debe ser consensuado, viable y progresivo. Es decir, quienes más tienen deben contribuir más. En todas partes del mundo es así. Es fundamental combatir la evasión fiscal y eso ya se está haciendo. Pero no habla de la reducción de los gastos. Porque si no se reduce, si no se controlan los gastos, no hacemos nada con la reforma fiscal porque al año vamos a tener otra vez necesidad de más dinero. Bueno, eso dijo Magín. O sea que ciertamente está diciendo claro que se está en eso, pero que no hay fecha para presentarla. Miren amigos, Chino Méndez, nuestro amigo Chino Méndez, un conocidísimo comunicador de la ciudad capital, locutor de mucho prestigio, un hombre que está vinculado al tema de la música salsa históricamente y que es amigo nuestro de hace muchos años,
y al que hemos seguido durante toda su historia, pero tiene muchos años en los medios, en la capital, un hombre muy simpático, que le cae muy bien a todo el mundo. El Chino Méndez tiene un hijo que se llama Alexis Méndez, que yo no sabía que Alexis Méndez era hijo del Chino Méndez, es hijo del Chino Méndez. Bueno, pues Alexis Méndez es un investigador y productor que está siendo invitado por el Centro León para el próximo viernes 10. El viernes 10 es mañana, ¿verdad, Tony? ¿Es así? Mañana estamos a 10. A los viernes musicales del Centro León a las 8 de la noche en el patio caribeño, mañana. Es la tertulia musical que va a versar con el tema Merengues Dominicanos grabados por Celia Cruz. Celia Cruz está cumpliendo el centenario, creo que hoy o mañana. Cumpliría 100 años Celia Cruz. Y Celia Cruz era salsera, pero grabó merengues dominicanos. Entonces, este joven, Alexis Méndez, hijo del Chino Méndez, que es un investigador y productor de espectáculos y estas cosas, está invitando a conocer y escuchar canciones para celebrar el centenario del nacimiento de Celia Cruz. La entrada es gratuita, incluso a todas las exposiciones. Y entonces mañana va a estar Alexis Méndez, el hijo del Chino Méndez, en esta interesantísima actividad en el Centro León a las 8 de la noche. Los hago partícipes de la información para que asistan, se pasan un viernes muy agradable ahí, con todo este conocimiento y toda esta información que trae Alexis Méndez, y adicionalmente a eso se pasa fantástico esa noche porque también va a haber música, obviamente, música de Celia Cruz, que es el tema a tratar. Bueno, yo soy muy reacio cuando se trata de este tipo de dirigentes políticos y de tigres a dormirme en mis laureles y a creer fielmente en que es verdad que ya no vamos a tener, que vamos a ver la paralización del genocidio en Gaza. Acuerdos entre Israel y Hamás. Hamás es un grupo, eso es lo extraño de todo esto. Hamás es un grupo dentro de un país, dentro de Palestina. No todo el mundo pertenece a Hamás, ni todos los palestinos pertenecen a Hamás. Al contrario, Hamás debe ser un grupo de 20, 30, 40 mil gentes. Y los palestinos son millones, ¿verdad? Pero los asumen como que con ellos negociar, con los terroristas. Vaya usted a ver. Es para reducirlos más todavía desde el punto de vista institucional. Bueno, y se ha anunciado que la primera fase del acuerdo de paz entre estos países se consiguió. Ustedes saben que se está en Noruega, creo que es, o en Oslo, sí, en Oslo, Noruega, se están otorgando en estos momentos el premio Nobel que otorga esa fundación Nobel, Alfonso Nobel, y ya se han entregado varios. Se entregó el premio Nobel de Química, se entregó el premio Nobel de, creo que de Medicina, se están entregando. Y ustedes saben que el locotrón aspira a ser, a que le sea otorgado el premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Por todos los esfuerzos que ha hecho por la paz, financiando la guerra, mandando las armas para que otros peleen por él. Y entonces él quiere el premio Nobel de la Paz, que es la primera vez que alguien lo pide públicamente. Bueno, pues, como eso está a punto de ser otorgado, él tenía urgencia de que se aprobara este supuesto plan de paz Trump, o Trump, ¿verdad? Hasta su apellido lo tiene el plan de paz. Y dicen que ya que está en la primera fase. Hoy hubo cierto entusiasmo en Gaza, aunque yo vi que me pareció un meme, pero no lo pude confirmar, como que había habido algún tipo de agresión de nuevo hoy. Me extrañó. Pero bueno, me pareció que no era real. Voy a confirmarlo. De todas maneras, ojalá
que esto sea verdad. Ojalá que el genocidio pare, pero no para que pare y ya, y les roben todos los palestinos, sino para que se corrijan todas las vagabunderías y fechorías, incluso se paguen penalmente los crímenes que han cometido algunos ahí. Tan simple como eso. Pero denme un tiempo para yo creer completamente en eso. Eso va a ser muy difícil. Que es un plan de paz casi obligando a la pobre gente de Gaza, los palestinos, ¿verdad? Pero bueno. Amigos, no tenemos tiempo para más, solo para agradecerles el gesto de su atención durante esta jornada, invitarles para que mañana, de nuevo, nos reencontremos todos para juntos abrir y compartir otro portafolio extra. Gracias por la atención, les esperamos mañana. Centromedios S.A. presentó Guillermo Saleta y Asociados. Presentó